Salmos capítulo 24, versículo 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Hablemos de la adoración. El día de hoy vamos a relacionar el servicio religioso con la santificación. En esta sección del Salmo 24 se nos describe claramente lo que es un adorador, su carácter, su destino y su actuar. Entendamos que lo que hoy estamos llamando adorador es lo que durante las últimas semanas hemos llamado santo. Un adorador no son algunos de los hermanos que cantan bonito, que tocan un instrumento, sino que un adorador es un santo. Y un santo es un adorador. Le voy a repetir esa idea. Un adorador es primeramente un santo. Y el que es santo, por consecuencia, es un adorador. Es decir, una persona que ha sido y está siendo santificada, al cual llamamos santo, adora. Si una persona no adora, definitivamente no podemos decir que es un santo. Y si no es un santo, aunque cante, toque, dance, no está verdaderamente adorando. Pues la Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esto es para que la práctica de nuestra adoración como congregación se ajuste a la realidad de un reino inconmovible al cual hemos sido llamados, y no al territorio de un reino temporal y mundano. Es importante entender el llamado que Dios nos hace a la adoración, que es algo muy extraordinario, es santísimo, es diferente de lo que el mundo ve. En este mundo cristiano, en el mundo ahora ya cristianizado, mucho creyente, muchas iglesias o muchos movimientos ven la adoración como una nueva forma de hacer conciertos. O los conciertos ahora los llaman servicios de adoración, y debemos quitarnos esa idea. En un concierto no hay santos, o no todos lo son. Siempre he dicho, yo no estoy en contra de que usted vaya para un concierto, pero nunca se puede comparar a la reunión de los santos, la reunión de la iglesia, a donde se glorifica el nombre de Dios, en donde se lee la palabra de Dios, en donde participamos de la cena del Señor, en donde tenemos comunión con Dios y recibimos la impartición de la enseñanza de la palabra del Señor a través de aquellas personas que Dios ha ordenado para que nos enseñen la Escritura, y que a través de ellos somos bendecidos, y como le he compartido, también somos santificados. Y esa es la razón por lo cual la adoración cobra una dimensión importante en el ejercicio de nuestras prácticas espirituales como creyentes santos que somos. Así que permítame llevarlo a la Biblia, y lo voy a llevar imaginariamente a un monte. Vamos al monte del Señor. Vamos a llamarlo el monte de la adoración. Y es precisamente de lo que está hablando este salmo. En el versículo 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y acompáñenme al Salmo número 78, ahí en su Biblia, Salmo número 78. El Salmo 78 es un resumen de la historia de un pueblo.
la historia de un pueblo hasta ese momento en donde se escribe el Salmo. Posiblemente es un salmo de David o en tiempo de David. No es de David, de hecho es un salmo de Asaf, uno de los cantores del templo. Así que estamos hablando de una historia que llegará a lo sumo al tiempo de Salomón. Así que se nos habla de la historia de Israel hasta Salomón y la realidad espiritual de este pueblo. Así que en la primera parte veremos la triste realidad espiritual de un pueblo que ya no adora a Dios. Estos primeros versículos son el panorama de un pueblo que no adora a Dios. Un pueblo que no adora a Dios es un pueblo que le ha dado la espalda a Dios. Por eso el que no adora es alguien que le ha dado la espalda a Dios. Dios no es en este contexto, cuando se le da la espalda y no se le adora, Dios no es adorado, sino es irritado. Cuando se le adora a Dios en espíritu y en verdad, Dios se complace, por eso busca esa adoración. Pero cuando Dios no es adorado en espíritu y en verdad, Dios es irritado, porque el corazón del hombre no tiende a Dios, sino fuera de Dios, se aleja de Dios, y Dios los entrega a manos enemigas. Versículo 56. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos, y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada, y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Es triste la condición de un pueblo que se ha alejado de Dios. Un pueblo que adora, porque este era un pueblo que adoraba, pero ya no adoraba a Dios, adoraba a sus propios ídolos. Dice que lo provocaron a celo con sus imágenes de talla. También subían a los montes, a los lugares altos. En aquel tiempo la adoración se llevaba a cabo en lugares altos, en montes, eran centros de adoración. Levantaban altares y levantaban imágenes, y ahí lo adoraron. Ahí adoraban esas imágenes. Sin embargo, dice la Biblia que ellos realmente no agradaron a Dios, sino que enojaron al Altísimo. Y cuando el hombre deja de adorar a Dios y adora a las criaturas, dice la Biblia en el libro de Romanos que Dios entrega a los hombres a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Esto hace eco, o Romanos hace eco precisamente de esta realidad del pueblo de Israel, que es ejemplo de toda la humanidad. Si Dios lo hace con la humanidad, también lo va a hacer con su pueblo. Este es el pueblo de Dios. No está hablando del pueblo del mundo, está hablando del pueblo de Israel que le dio la espalda. ¿Qué hace Dios con un pueblo así? Lo entrega al cautiverio, y la gloria y el poder que tenían en sus esquemas de oración se tornan contrarios. Dice la Biblia que aquello que estaba en Silo, versículo 60, dejó por tanto el tabernáculo de Silo. Que era Silo? Era el lugar en donde habitaba el arca, en donde aquel tiempo, en tiempo de David, antes de David, había habitado el arca de Dios, que representaba el poder y la presencia de Dios. Era el lugar de la adoración a Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿No me adoran aquí? Eso lo entrega Dios para mostrarles que con Dios no se juega. Ellos quisieran adorar, ellos entraron en pánico cuando el símbolo de la presencia de Dios y de su poder se iba. Dios la entrega y se la llevan, pero Dios después hace algo maravilloso. Dios entrega a su pueblo a la espada, devora a sus jóvenes, y aún menciona algo: aún sus vírgenes no fueron loadas en cánticos nupciales. Es una condición terrible, la condición del pueblo de Dios que no se santifica, la condición del pueblo de Dios que no adora.
es terrible. Aún la adoración en la iglesia cristiana es un reflejo de la condición espiritual de los creyentes. Aún lo que pasa en la vida de las familias es reflejo de nuestra condición espiritual y de nuestra práctica de la adoración. Yo no estoy diciendo que con que usted cante, alabe, va a ser mejor persona, sino precisamente porque usted es un santo, lo va a hacer en espíritu y en verdad. Así que este es un panorama de un pueblo que no adora a Dios. Pero no queremos ver el panorama del que no adora. Vamos a ver del panorama del que adora. ¿Le parece bien? Vamos entonces al versículo 65. Entonces despertó el Señor como quien duerme. Oiga, ¿sabe qué es maravilloso cuando Dios despierta? No es que Dios duerma, pero es que llega un momento, cuando la Biblia dice que Dios despierta, llega un momento donde Dios actúa de una manera intencional para hacer algo. Así que Dios, de una manera intencional, hace algo a este respecto. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta, desechó la tienda de José. Escuche esto: desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó en las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Recordemos a qué está haciendo referencia. El pueblo se desvía su corazón a Dios. El lugar donde estaba el arca de Dios es tomado por los filisteos, es llevada a la ciudad de los filisteos, y eso trae como un juicio de Dios a Israel. Pero Dios allá en tierra de los filisteos responde. No fueron los israelitas que fueron a rescatar el arca, fue Dios mismo que se manifiesta poderosamente y trae juicio a la nación que se lleva el arca. Si usted recuerda, Dios trajo enfermedad, que los mismos filisteos tuvieron que regresar el arca sola, porque experimentaron el juicio de Dios, y los israelitas recibieron ahora de regreso lo que para ellos representaba la misma presencia de Dios. Ahora, por eso es que dice el versículo 66, Él hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Ahora, ¿qué sucede? Aquí viene una obra que Dios hace, profética. Cuando hablamos de profético, es algo que tiene un cumplimiento en algún momento del tiempo. Es una palabra que Dios trae a su tiempo para darle un cumplimiento, y que tiene su cumplimiento en la persona de Jesucristo. Dice así, versículo 68, sino que escogió la tribu de Judá. Entonces, desde el 67 dice, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. Es decir, toda la historia de Israel no lo es todo. No se deben quedar con Moisés, no se deben quedar con Josué. Efraín, de ahí venía, creo, Josué. No se deben quedar en la historia, sino todavía hay algo más allá. Y entonces dice, escoge la tribu de Judá. ¿A qué tribu escoge? Judá. ¿Qué significa Judá? Alabanza. Escoge la tribu de Judá. Pero algo más allá. ¿Qué representa la tribu de Judá? La tribu de donde descendería. ¿Descendería quién? El Mesías, Cristo Jesús. ¿A quién escogió? A Judá. ¿Y qué escogió en Judá? Aquí aparece otra vez ¿quién? El monte de Sión. Escogió Judá
y ese Judá había sido colocado, había sido distribuido en una región en donde había un monte. Este se llamaba el monte Sión, y a este monte él amó. Y entonces en ese monte edificó un santuario a manera de eminencia, es decir, un santuario grande, extraordinario, como la tierra que cimentó para siempre. Habla de Jerusalén, habla de la tierra prometida, de ese monte sagrado y ese templo sagrado donde había de manifestarse Dios. Pero no se queda ni en el monte, ni se queda en el templo. Quiero que entendamos esto. El monte es importante, el templo es importante, pero es más importante lo que viene. Entendamos lo siguiente. Entonces, hay un monte, hay un templo, y después ¿qué hay? Eligió a David, su siervo. ¿Qué viene de Judá? Un monte, un templo y un David, ¿verdad? En Judá, ¿qué hay? Un monte, un templo, hay un pastor y hay un rey. Ese rey es un rey pastor. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de tras la parida lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo. Ahora él había de funcionar ya no como pastor de ovejas, sino como un pastor de un pueblo. Así que el rey David, ¿qué fue? Rey. Pero el reinado bajo la perspectiva de Dios es como un pastor. Y el pastorado para Dios es como un reinado. El trabajo del pastor es gobernar. El trabajo del pastor es pastorear a las ovejas, no como sometiéndolas a ellas, sino sirviéndolas a ellas, cuidando a las ovejas y dándoles su alimento, su tiempo, llevándolos por los pastos verdes, trayéndole bien a las ovejas, no para traerle el mal a las ovejas, sino para traerles bien, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿De quién está hablando proféticamente? De Cristo. David aquí representa a Cristo. Cristo viene a ser el verdadero y el buen pastor que da su vida por las ovejas. Él es el Mesías, descendiente o viene de la línea de David, de donde vendría el Mesías. Él es el rey, Él es el rey de reyes, Él es Señor de señores. Así que, ¿qué viene de ese monte? ¿Qué viene de lo más alto? ¿Qué es lo que se ordena ahí? Cristo. Entonces no perdamos de vista, no es el monte. Para los israelitas, que ellos ven su monte y su templo y su historia, pero nosotros los creyentes, ¿qué vemos? Su monte, el templo, la historia, pero el que vino, que es Cristo. Ahora, si Cristo no se quedó ahí, sino que su reinado es por los siglos de los siglos, porque Él se levantó, porque Él vive, porque Él reina. No reinó, reina. Él reina. Así que esto nos habla de Cristo, nuestro Rey y Pastor. Ahora, vámonos al Nuevo Testamento. Vámonos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Jesús pasa por Samaria. Samaria se encuentra a muchas millas de Jerusalén y del templo. ¿Qué había en Jerusalén? Había un monte y ahí había un templo. Y llega Jesús. ¿Y qué se va a encontrar en Samaria? Otro monte. Y ese monte también es un monte donde también se adora. La pregunta es, ¿a quién se adoraba en ese monte? Se adoraba al mismo Dios que se adoraba en el monte de Jerusalén. Mire lo que dice, versículo 19. Jesús se encuentra con una mujer y en esa plática
La mujer le dice a Jesús, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Y de qué le habla la mujer? De la adoración. ¿Y con qué relaciona la adoración? Con los montes. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Cuál era la controversia aquí? Que los descendientes o los ascendientes de los samaritanos habían adorado en ese monte, en Samaria. Pero los judíos decían que se debía adorar ¿dónde? En Jerusalén. 22. Jesús responde. En el 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Se acabaron los montes. Se acabó la cuestión de los montes. No te pelees, no te preocupes, no te afliges, ni le sigas dando vueltas al asunto. Porque viene el tiempo, y ya es la hora, donde al Padre no se le adora en ningún monte, ni aquí, ni en Jerusalén, ni aquí. Solamente Jesús le aclara. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús le está diciendo realmente el lugar que Dios escogió para su adoración fue Jerusalén. Pero va más allá y le dice, mira, no te preocupes por ello. No le dice directamente así, pero hace eco de lo que Jesús le dijo. Uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. ¿Sí? La salvación viene de los judíos. ¿Con quién se encontró la mujer? ¿Qué es lo que vio en Jesús? Un judío. Pero ¿quién era ese judío que vio? ¿De dónde venía la salvación? Se le está revelando como ¿quién? El Salvador, porque la salvación viene de los judíos. Así que tienes que saber lo primero, mujer, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Quién es el David que Dios había de ordenar? ¿Quién es el rey? ¿Quién es aquel que había de pastorear? ¿De dónde vendría? De ese monte. ¿De dónde vendría? De los judíos. Viene de Jesús. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que viene la hora y ya es. Para nosotros ya es la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, que no dependen de ningún monte. ¿Dónde van a adorar los adoradores? En todo lugar. Pero específicamente hay un nuevo lugar en donde se debe adorar al Padre. Y no es en el templo de Jerusalén. No es como los musulmanes que tienen que ir a la Meca. No tenemos que ir a Jerusalén. No tenemos que ir allá. Podemos adorar en donde sea. Donde adoramos ya no es en un templo hecho de manos de hombre. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando le mostraron el templo, Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, que no sea destruida. Así que no se admiren por este templo, no se admiren por lo que hay ahí, porque los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Amén. ¿Dónde se adora, hermano? A donde está Cristo. ¿Dónde se adora al Padre en espíritu y en verdad? Lo llevé por todo un paseo por los Salmos y Juan para decirle esto. ¿Dónde se adora al Padre en espíritu y en verdad? Donde está Cristo. Amén. ¿Cuál es la única
condición para adorar al Padre en espíritu y en verdad es que esté Cristo presente. ¿Dónde se adora al Padre en espíritu y en verdad? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo plenamente en este mundo? ¿Cómo se manifiesta Cristo? En su iglesia. ¿Dónde se manifiesta Cristo? En su iglesia. Se puede adorar en todo lugar, usted puede adorar, y de hecho debemos adorar en todo lugar. Pero no hay lugar más especial que la congregación de los santos, donde 2 o 3 se ponen de acuerdo en una cosa, yo estoy en medio de ellos. Su presencia está en medio de nosotros y nuestro Cristo nos lleva a adorar al Padre en espíritu y en verdad. No hay manera de adorar a Dios. No son las modas que han salido aún cristianas. No es el tipo de música que toquemos. No es sino la presencia de Cristo. La presencia de Cristo es la que nos lleva a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque si no es por Cristo no podemos llegar al Padre. No podemos llegar a Dios, no podemos adorar, no podemos hacer nada, solamente seremos cantores, solamente seremos músicos o solamente seremos timbales que resuenan. Porque no podemos ni mostrar amor, no podemos mostrar un fruto de santidad y de que Dios esté operando la santificación en nuestras vidas. Donde está Cristo en la comunión de la iglesia. Yo le decía en semanas pasadas, ¿dónde debe estar el santo? En la iglesia. ¿Dónde? En donde están los santos. ¿A dónde debe escuchar la palabra el santo? Donde se enseña la palabra. Donde están los pastores que enseñan la palabra, donde están los maestros que enseñan la palabra, donde se enseña la palabra. Los santos huyen de donde no se enseña la palabra, en donde se falsea la palabra. Salen huyendo porque buscan a donde se enseñe la palabra. No andan de iglesia en iglesia buscando qué les conviene. Llegan al lugar donde Dios los ha llamado, donde Dios ha dado testimonio que se predica su palabra, para que sean edificados, para que sean transformados a través del poder de la palabra. Los santos, claro que también lo hacen individualmente, porque el Señor nos ha mandado a que busquemos a Dios en lo privado, que conozcamos su escritura, su palabra. Pero no hay cosa que se compare a la comunión del cuerpo de Cristo. Así que ¿dónde se manifiesta? En donde está Cristo, ahí se adora. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 12. Ya no nos hemos acercado a un monte en esta tierra. No necesitamos ir a ningún monte en esta tierra. Quiero que veamos lo que dice la Escritura en Hebreos 12, versículo 22. Hebreos 12, 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿A dónde nos hemos acercado? ¿Verdad que es el mismo que mencionó en el Salmo? ¿Pero que no, ya no se va a adorar ahí? Ya no se va a adorar ahí físicamente, pero ese monte representa algo ahora. Ese monte es figura o es sombra de algo celestial. Y Hebreos nos está hablando precisamente de lo espiritual o de lo celestial. Entonces nos está diciendo a nosotros, la iglesia, ya no os habéis acercado al monte de Sión, sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Cuál monte? Ya no a la sombra que está aquí en la tierra, sino algo que es espiritual. Y nos lo aclara. ¿A qué nos hemos acercado? Aquí dice, a la ciudad del Dios vivo. A la ciudad del Dios vivo. Entonces hay una ciudad, hay un escenario, hay un lugar espiritual al cual usted y yo nos acercamos. Y aquí lo llama la Jerusalén celestial. La Biblia, cuando nos habla de esto, nos habla de un escenario al cual no tenemos acceso por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios.
No tenemos acceso a ella por medio de las obras de la carne, sino por medio de la salvación en Cristo Jesús. Somos acercados. Nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, pero mire, aquí nos describe qué es lo que hay. Nos hemos acercado a un grupo de personas, dice, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces, ¿a qué nos hemos acercado? A la compañía de muchos millares de ángeles. Si usted coteja otras versiones y algunas palabras originales, estos ángeles, ¿sabe cómo están? Alegres. Aquí nuestra Reina Valera no refleja algunas palabras que el original expresa, pero habla de multitudes como en una actitud de celebración. Ángeles que celebran. Nos hemos acercado a un monte, nos hemos acercado a la compañía de ángeles que celebran la gracia de Dios, que celebran la salvación. No dice la Biblia, cuando Jesús habla del hijo pródigo, que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En el cielo hay gozo, entre los ángeles hay gozo. Entonces nos hemos acercado a la compañía de millares de ángeles. Esto es para que nos dé cosa, como dicen algunos. Nos dé escalofrío. Nos hemos acercado a millares de ángeles. Como paréntesis, para que se emocione, cuando adora la iglesia, nos acercamos. Los ángeles estamos acercándonos a esto, hermano. A lo mejor no valora lo que sucede. No vemos lo que espiritualmente está pasando. Pero hermano, cuando adoramos a Dios estamos acercándonos. De hecho, ya nos hemos acercado, pero en la adoración nos acercamos a millares de ángeles. Nos unimos a una celebración espiritual por la salvación de Dios. Nos unimos a una eterna celebración. Versículo 23. A la congregación, asamblea, o en el griego eclesia, de donde viene nuestra palabra iglesia. ¿A qué nos hemos acercado? A la iglesia. Nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes son estos? La iglesia. Aunque hable de los primogénitos, no está excluyendo a unos. Es una frase que significa la iglesia. ¿Está usted escrito en el libro de la vida? ¿Está su nombre? ¿Está inscrito? Usted es la iglesia. No nada más usted los vivos, sino también muchos muertos. Hay gente que ha partido en el Señor. La iglesia aquí está representada. Nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y ahora viene algo más glorioso. A Dios, el juez de todos. Mire, cuando usted se ha venido a la presencia, no hemos sido acercados a un monte que se puede palpar, donde hay un templo que es glorioso y donde se manifestaba la presencia de Dios, pero aquí aparece que nos acercamos al mismo Dios, y no nada más está hablando del Dios de gracia, sino el Dios que es juez. ¿El pecador puede acercarse a un Dios santo así nada más? ¿De qué nos está hablando esto? De gracia, hermano. De santificación. Hemos sido hechos santos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí se está hablando de los que ya partieron. O sea, esto es espiritual, hermano. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Nos acercamos al juez, pero ¿quién está en medio de nosotros? El mediador. El mediador es el que se pone en medio, el que intercede. Jesús, que nos da un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor de la de Abel, porque no podríamos llegar a ese monte si no es por medio de ¿quién? De la sangre. Amén. Entonces, se da cuenta que la adoración no es cualquier cosa. Es un acto de vida. Usted ya ha sido acercado por la gracia de Dios. Esto habla de la salvación.
Y entonces cuando adora, hermano, usted adora como fruto de una obra maravillosa en su vida, la obra de la salvación, de la regeneración, de la justificación y de la santificación. Por eso es que tenemos que adorar a Dios. ¿Cómo? Con una actitud santa, con un corazón santo. Somos santos que adoran. Leamos los siguientes versículos. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez sí conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Me está introduciendo a una frase que yo le mencioné en mi introducción. Versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Me voy a quedar ahí. Con ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fíjese, Dios es fuego consumidor. Es algo grande, terrible, no es cualquier cosa. Pero dice, sirvamos a Dios. La palabra sirvamos, servir, también se traduce en algunas versiones como adoremos a Dios. Entonces, se nos llama ¿a qué? Adorar a Dios. ¿Por qué? Porque hemos recibido ¿qué? Un reino inconmovible. La adoración se relaciona a un nuevo reino, a un reino inconmovible y a un monte que se mueve, un monte que no prevalecerá, un templo que derribaron, construyeron, derribaron, construyeron y otra vez derribaron, y que ahora no lo pueden construir porque ya hay una mezquita ahí, musulmana, sino un reino que recibimos y heredamos de un monte que existe, a donde hay una compañía excelente de santos, santos vivos y santos muertos. Bueno, santos vivos en la eternidad, muertos para nuestra dimensión, pero que son santos que partieron con el Señor y nosotros que vamos detrás de ellos. Entonces, este reino que vamos a recibir es un reino inconmovible. Y entonces, nuestra adoración o nuestro servicio se relaciona a ese reino inconmovible. Con esa visión debemos adorar a Dios. Nosotros ya no, aquí no tenemos en la iglesia conciertos. Tenemos momentos de adoración. Venimos a adorar al Rey. No venimos a quedar bien, a hacer quedar bien a un grupo. No venimos a traer un cantante. Venimos a la iglesia a adorar a Dios. Amén, amén. Hermano, definitivamente no necesitamos cantantes en la iglesia. Necesitamos siervos. Sirvamos. Sirvamos. ¿Qué no debemos perder de vista? El reino inconmovible. Entonces, el monte a donde adoramos es glorioso, y entonces el carácter de ese reino inconmovible es santo. El reino inconmovible es santo. Así que la adoración en la práctica debe ser también santa y realizada ¿por quiénes? Por santos. ¿Quiénes sirven a Dios? Los santos. Los santos sirven y los que sirven son santos. ¿Sí? Así que el adorador tiene un carácter y su adoración también tiene un carácter. La adoración también es un servicio. ¿Sabe una cosa? Usted no nada más adora a Dios cuando canta, también adora a Dios cuando sirve. Hermano, que usted viene y limpia la iglesia, usted que limpia el baño, que recoge un papel, que aspira las alfombras, que da una clase a un niño. Cualquiera de nosotros que estamos sirviendo a Dios, estamos adorando a Dios. Por eso, ¿cómo le llamamos a lo que hacemos la iglesia los domingos y los viernes? Un servicio. ¿A dónde viene usted? Al servicio. Cada vez que nos reunimos la iglesia, cuando oramos, estamos adorando.
No, quiero que quite la idea de que la adoración tiene que ver con la música. La música es una expresión de adoración, pero la adoración es más amplia. No estoy diciendo que usted escoge su método de adoración. Bueno, yo adoro a Dios, yo sirvo, pero no me hagan cantar, no me hagan levantar la mano. No, el santo adora en todas las maneras posibles. Si me dio manos, las voy a levantar. Si me dio voz, la voy a usar. Amén. Si me dio piernas, las voy a usar también. No mueva las piernas, muévalas. Hágalo en espíritu y en verdad, en orden, en disciplina, en santidad. Pero también, cuando usted sirve al Señor, está adorando a Dios. Adorando a Dios. Piensa en eso. Estamos en medio de un reino inconmovible. Así que la adoración es servicio y el servicio es adoración. Entonces, ¿para qué estamos siendo santificados? Para adorar. Y la adoración es una expresión de nuestra santificación. La santificación, y lo que hemos hablado de la santificación, en su gran porcentaje, tiene que ver con el pecado, con alejarnos del pecado. Pero ¿sabe? La santificación no solo me lleva a lo contrario del pecado, me lleva más allá, me lleva a adorar a Dios. Entonces, dos cosas que hace la santificación: me aleja del pecado, pero si nos alejamos del pecado es para consagrarnos a Dios. Entonces, dejo de hacer una cosa, pero no me voy a quedar ocioso, ya no peco. El santo no es aquel que ya no peca, sino que es el santo, el que hace la voluntad de Dios. Ahora, quiere decir que vas a pecar y vas a hacer la voluntad de Dios. No se puede. Tienes que dejar de pecar para que puedas entonces hacer la voluntad de Dios. Es una doble actividad que hace el santo. Deja su pecado y hace la voluntad de Dios. Entonces, la santificación me lleva a lo contrario del pecado. Huimos del pecado para algo mejor. El propósito último de la santificación es que seamos dedicados a Dios. Es como el sacerdote en el Antiguo Testamento que se preparaba y se lavaba para entrar a la presencia de Dios, porque para eso fuimos creados. En el tabernáculo del cual hablamos hace algunos meses, usted sabe que antes de entrar al lugar santo, antes de entrar al lugar santísimo, había una fuente de bronce. Esta fuente de bronce, en esta fuente había agua en donde se lavaba el sacerdote, en donde se lavaban antes de entrar a ministrar, porque antes de entrar a adorar necesitamos estar limpios. Fuimos llamados para adorar, pero antes de adorar tenemos que purificarnos. La santificación es un proceso, y debes saber que el proceso de santificación es un proceso progresivo y violento. Se lo decía la semana pasada. La santificación es un proceso violento, pues implica una lucha constante contra la maldad del mundo, de la carne y del diablo. Y luchamos contra estos agentes para conservarnos con manos puras y corazones limpios. ¿Qué dice el salmo que leímos al principio? ¿Quién subirá al monte de Sión? El limpio de manos y puro de corazón. Y dígame si es fácil. Es una lucha. Es una lucha. Es una lucha constante. Por eso, hermano, tiene que ver con la adoración, mi santificación. Por eso muchas veces no se siente usted digno de alabar a Dios y adorar a Dios, pero reconcíliese con el Señor. Amén. Y comprometámonos con dejar el pecado, dejar los malos hábitos para adorar a Dios en espíritu y en verdad, con verdadera libertad. Porque ¿quién subirá al monte de Sión sino el que tiene manos puras y corazones limpios? Y la purificación es la santificación que viene cuando nos identificamos y nos unimos con Cristo en su muerte y su resurrección. Y que cada día el Espíritu Santo está santificando nuestra vida y perfeccionándola a través de la palabra, la obra del Espíritu que nos perfecciona. Así que la segunda dimensión, la primera es huir del pecado y la segunda es hacer lo que Dios nos manda que hagamos. ¿Para qué fuimos creados, hermano? Para adorar a Dios. Amén. Fuimos creados para adorar a Dios.
y por ser santificados alabamos. Solo podemos alabar cuando se nos revela la gloria de su gracia. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6. Efesios 1, del 4 al 6. Dice la Escritura así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y escuche esto, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta frase, para alabanza, se va a repetir en el libro del primer capítulo de los Efesios al menos 2 veces más. Hemos sido creados para la gloria de su gracia. Nosotros, a medida que se nos va revelando la gloria de su gracia, lo vamos adorando. Lo vamos reconociendo. La alabanza aquí no es sinónimo de adoración. Entendamos esto. Cuando empieza el servicio, ¿qué tiempo tenemos? Decimos, voy a ir a la alabanza, ¿verdad? Entonces, realmente sería el término más correcto, la alabanza, el término de la alabanza. Pero la alabanza es adoración. Ahora, cuando termina la alabanza y se recoge la ofrenda, usted no adora, usted adora. La alabanza es un acto de adoración. Cuando oramos, usted no adora. La oración es un acto de adoración. Al poner usted atención a la palabra, usted está adorando. Los hermanos ujieres que se quedan al final y que se ponen a limpiar, ¿qué están haciendo? Adorando. El sinónimo es sirviendo. Entonces, todo lo que se hace para el Señor en su reino inconmovible es un acto de adoración. Es un acto de adoración. Ahora, la alabanza tiene que ver con mi respuesta a la gracia de Dios. Por eso es que nosotros respondemos a la gracia de Dios, que nos hace hijos y que nos redime y que nos acerca a esta santa convocación, a esta santa congregación terrible de la cual habla el libro de los Hebreos. Somos reunidos y entonces ahí nuestro servicio debe ser santo, porque hemos sido creados para alabanza de su gloria, de la gracia de su gloria. Entonces, somos perseguidores de gloria, hermano. Y eso es lo que hace la santificación. La santificación nos lleva de gloria en gloria. No lo estamos viendo desde el punto de vista mundano de ser mejores nosotros que el vecino, sino de cumplir el propósito de Dios, que es hacernos a la imagen de su Hijo, y su Hijo es humilde. Por eso Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y tendréis descanso para vuestras almas. Pero eso nos hace crecer de gloria en gloria. La santificación nos ubica en un estado de gloria. Hay un contraste, hermano, entre nuestra vida pasada sin Cristo y sin adorar, y la nueva. Recuerda el Salmo 78. Hay un pueblo que no adora y que adora ídolos, y un pueblo que adora a Dios. ¿Cómo se aplica a nosotros? Mire lo que dice David en uno de sus salmos, primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 26 al 29. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Los dioses de los pueblos, ¿qué son? Ídolos. 27. Alabanza y magnificencia delante de él. ¿Cómo cambia la cosa, verdad? Para los ídolos es mugre, podredumbre. Pero para Dios, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Y mire esto, con mucha atención. Postraos delante de Jehová
en la hermosura de su santidad, de la santidad. En la hermosura ¿de qué? De la santidad. ¿Qué muestra este salmo? Algo glorioso. La hermosura de su santidad. Yo quiero que entiendan esto, todos. Podemos irnos al concierto del grupo cristiano de moda. Vamos a estar. Sí. Eso no quiere decir que alabamos a Dios. Hay algo en el corazón que debemos considerar. Las canciones tal vez tengan una buena letra, pero lo más importante es que estemos dispuestos a reconocer que nuestro Dios es más que una pantalla extraordinaria con demasiadas luces, con rayos, humo y una producción de medios visuales extraordinario. Porque estaríamos creando un ídolo. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Dios no está esperando que nosotros como iglesia nos pongamos como meta tener un auditorio, un cine, casi como un cine, como un teatro, sino que en donde estemos, con el corazón adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Dios no está esperando, sí, se regocija o se deleita cuando le damos lo mejor a Dios, pero no está esperando un show. Está esperando un corazón que está dispuesto a ¿qué? A ser postrados delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Porque además que embellezcamos nuestros auditorios, nada se compara a la hermosura de su santidad. Amén, amén. En los conciertos ustedes van a ver al grupo de alabanza pandrosos, mugrosos, greñudos. Va a haber a los que tocan alabanza como concierto de rock. Tenemos que ser igual. Cuando estamos entendiendo que debemos mirar la hermosura de la santidad de Dios. A lo mejor estoy tocando aquí fibras a todos los que tocan alabanza, pero es importante. Aquí no es de que no me estoy viendo ahí. Y con eso vas a inspirar al pueblo. ¿Qué vas a inspirar? Que todo el pueblo va a estar lleno. No, hermano, ¿a qué queremos llevar al pueblo? A que experimente la gloria de Dios a través de la palabra, que puede penetrar su espíritu y que con una canción y una música bien ejecutada podamos elevar el espíritu, el alma, a poder expresarle a Dios gloria y alabanza. Así que no importa, hermano, qué bueno, hermano, que tenemos jóvenes que tocan, hermano. Tenemos casi todos los instrumentos, y si hay más los metemos. Ya no tenemos hueco, a veces espacio, pero gloria a Dios, hay oportunidad para hacerlo. Pero sabe, no estamos haciendo un show. Por eso, unos tocan bien, otros cantan bien, otros cantan más. Todos estamos en diferente proceso, hermano. Todos estamos aprendiendo, pero todos estamos adorando a Dios, alabando a Dios. Así que no estamos para juzgarnos unos a otros, sino preguntarnos mejor. ¿Hay santidad en nuestra vida? ¿Hay santidad en nuestra vida? Aún nuestro vestir, aún nuestro hablar, aún nuestro comportar, todo debe reflejar lo que hacemos. Y si en la adoración es darle gloria a Dios, debemos expresarlo con lo que vestimos, con lo que decimos, con lo que cantamos, cómo lo cantamos. Así que no es una cuestión de ritmo, no es una cuestión, mira, hay mucha discusión de que si este tipo de música se puede tocar en la iglesia o no. Es prudencia, hermano. La música es música, pero también, hermano, no vamos a tocar todo lo que hay ahí. Aún hay ritmos que no son propios para la iglesia, pero vamos a tener el cuidado de que nuestra iglesia tiene la visión de un reino inconmovible,
No vamos a traer lo que el mundo dice, no vamos a traer a la iglesia la moda, no vamos a hacer lo que hace otra iglesia, no vamos a hacer lo que se hizo en este concierto. Vi en este concierto que hicieron tal cosa, entraron en una moto todos los de alabanza, salieron de aquí de abajo y se volteó la batería. Y para concierto está bueno, ¿sí? Pero para alabar a Dios, para el entretenimiento está bien, no estamos en contra del entretenimiento. Pero para alabar a Dios, hermano, se viene un lugar a donde me vengo a concentrar. ¿En quién? En el Señor. No en las estrellitas que están ahí tocando, sino en la gloria de Dios. La adoración, hermano, es un acto de fe, pues Dios no es servido con medios humanos. Hermano, si nada más tocamos eso, se nos va a ir la gente. Es un acto de fe, hermano. Si se va es porque no quiere adorar. Así que cada cosa que hacemos, cada cosa en donde nos involucramos como iglesia, debemos hacerlo para la gloria de nuestro Dios. El servicio de Dios debe hacerse como se ordena en la palabra y no como nosotros queremos. ¿Por qué? Por causa de la santidad de Dios.